A ver, hacer una fortuna, eso es una cosa, pero ¿cómo logramos que esa fortuna les llegue a los hijos, a los nietos? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desmenuzar el mapa para crear y, sobre todo, proteger la riqueza generacional. La idea es convertir algo que suena súper complejo en pasos que se puedan entender. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué unas fortunas se esfuman y otras duran para siempre? Y ojo, la respuesta no es suerte, para nada. Es pura estrategia, bien pensada. Porque, y esto es clave, mantener la riqueza puede ser igual de difícil o incluso más que crearla desde cero. Bueno, empecemos por el principio. La primera pieza de este rompecabezas. Todo, absolutamente todo empieza en los cimientos. Porque antes de pensar en inversiones o planes súper complejos, lo primero es la disciplina. Los hábitos de todos los días. Miren, esto es súper interesante. Hay una diferencia gigante entre actitud y mentalidad millonaria. La actitud es la que vemos en las películas, ¿no? Los carros caros, los jets, puro gasto para aparentar. Pero la mentalidad, que es lo que importa, es otra cosa. Se trata de administrar el dinero con cabeza, de tenerle casi alergia a las deudas. Básicamente, es la diferencia entre parecer rico y serlo de verdad. Y aquí está el secreto, el cambio de chip total. La mayoría de las personas que hacen, reciban dinero, gastan y si por un milagro sobra algo, lo ahorran. Bueno, la mentalidad millonaria le da la vuelta por completo a la tortilla. Primero, se ahorra, sí o sí. Segundo, ese ahorro se pone a trabajar, o sea, se invierte. Y tercero, y solo al final, se gasta de lo que queda. El gasto pasa a ser la ultimísima prioridad, no la primera. Ok, ya tenemos la base, los buenos hábitos. Esa es la defensa. Ahora, pasemos al ataque. Vamos a ver cómo se toma ese capital que ya se empezó a juntar y se hace que crezca, pero que crezca de verdad exponencialmente. Y aquí entra un concepto que es, fundamental, el apalancamiento. Suena complicado, pero en realidad es súper simple. Es usar dinero prestado, normalmente del banco, para comprar algo mucho más grande. Piénsenlo así. Se compra una propiedad de 500,000, pero solo se ponen 50,000 del bolsillo propio. Si esa propiedad sube de valor, toda esa ganancia es para el inversionista. Es literal ponerle un cohete al crecimiento del patrimonio. Y claro, la pregunta es, ¿dónde se usa ese apalancamiento? La respuesta clásica, bienes raíces. Y este gráfico lo deja clarísimo. Miren, los dividendos de las acciones a veces son una montaña rusa, suben y bajan sin avisar. En cambio, los ingresos por un alquiler, eso es otra historia. Son mucho más estables, más predecibles mes a mes. Dan una tranquilidad que no tiene precio. Entonces, resumiendo un poco, los bienes raíces son como la navaja suiza de las inversiones para generar riqueza. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Dan ingresos estables, son un escudo contra la inflación, tienen ventajas de impuestos muy buenas y, como vamos a ver ahora, son una pieza fundamental para planificar el legado. Bien, ya hablamos de cómo crear riqueza, pero cuidado, eso es solo la mitad del juego, solo la mitad. La historia está llenita de fortunas gigantes que desaparecieron en 1 o 2 generaciones. ¿Por qué? Porque protegerla es un reto enorme. Así que ahora cambiamos el chip, de la creación a la protección. Y miren la diferencia abismal que puede hacer un papel. Aquí vemos 2 escenarios, el día y la noche. Sin testamento es básicamente dejar que se desate el caos. La ley decide por uno y eso casi siempre termina en peleas familiares, gastos legales por las nubes y más impuestos. Con un testamento, la historia es otra. Se tiene el control, se asegura que el patrimonio llegue a las personas correctas, de la forma correcta y sin dramas. Pero ojo, tener un testamento es como el nivel 1. Es lo básico. Ahora vamos a subir de nivel. A la clase magistral. Vamos a hablar de estrategias más avanzadas para que esa transición de riqueza no solo sea tranquila, sino también inteligente. O sea, que se paguen los menos impuestos posibles y se protege el legado de verdad. Y esta cita da justo en el clavo. No se puede planear una herencia viendo solo el lado legal o solo el de los impuestos. Imposible. Son 2 caras de la misma moneda, van de la mano. Para que una estrategia de herencia realmente funcione, hay que entender cómo se conectan estas 2 áreas. A ver, para que esto quede súper claro, pongamos un ejemplo. Imaginemos que se hereda una propiedad y en el momento de la herencia se valora en, digamos, 1,000,000 de euros. Y aquí viene un truco que es una genialidad. Puede sonar contraintuitivo, pero escuchen esto. Al momento de heredar, lo mejor es valorar esa propiedad lo más alto posible.
Suena raro, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque para fines de impuestos, el costo de la propiedad se resetea a ese €1.000.000. Entonces, si los herederos la venden después por, no sé, 1.100.000, solo pagan impuestos sobre la diferencia, sobre esos 100.000, no sobre toda la ganancia que se acumuló por años. El ahorro en impuestos es brutal. Bueno, entonces, hemos recorrido todo el camino, ¿no? El ciclo completo. Empezamos con la mentalidad, que es la base de todo, y llegamos hasta las estrategias más sofisticadas para pasar esa riqueza a la siguiente generación. Y esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Son 4 etapas. Primero, la mentalidad, los hábitos. Segundo, la inversión, hacer crecer el dinero. Tercero, la planificación, poner todo en orden con un testamento. Y cuarto, el legado, usar estrategias inteligentes para que la transición sea lo más suave posible. Cada paso se apoya en el anterior, como construir una casa, ladrillo sobre ladrillo, para que sea sólida y dure por generaciones. Al final del día, crear riqueza no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje. Un viaje larguísimo que dura décadas y que si se hace bien puede durar generaciones. Así que la pregunta que queda en el aire es, en este gran viaje, ¿cuál es el próximo paso para cada quien?